Veamos, chicos, ahora el tema de números complejos. Para eso vamos a definir lo que es una cantidad imaginaria. Se le llama, chicos, cantidad imaginaria a aquellos números que resultan de extraer una raíz de índice par a un número real negativo. Una raíz de índice par a un número real negativo. Como por ejemplo, raíz cuadrada de -1, raíz cuadrada de -16, raíz cuarta de -7, etc. Se puede poner de manera general de la siguiente forma: una raíz de 2n de un número -a, donde a pertenezca a los reales positivos y n pertenezca al conjunto de los números naturales. Veamos a lo que se le conoce como una unidad imaginaria. Se le llama unidad imaginaria a la cantidad imaginaria elemental que resulta de extraer la raíz cuadrada de -1 y se denota con una i minúscula. Raíz cuadrada de -1, eso es para nosotros i. Si solo si se cumple que i al cuadrado debe ser igual a -1. Por ejemplo, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de -16, lo podríamos colocar de esta forma. Sería la raíz cuadrada de 16 multiplicado por la raíz cuadrada de -1, lo cual sería igual a 4 multiplicado por i, ¿sí o no, chicos? Porque -1 es para nosotros i cuadrado. Podríamos poner, por ejemplo, la raíz cuadrada de -11, lo cual es igual a la raíz cuadrada de 11 multiplicado por la raíz cuadrada de -1, lo cual nosotros ya sabemos que la raíz cuadrada de -1, este es i cuadrado. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 11 multiplicado por i. Veamos, chicos, qué sucede con algunas potencias enteras de la unidad imaginaria. Nosotros sabemos, chicos, que por definición i elevado a la 0 es 1 y i elevado a la 1 es i. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar a elevar i a diferentes exponentes, nos damos cuenta que va a pasar lo siguiente. A ver, por ejemplo, i elevado a la 1 es i elevado al cuadrado va a ser -1, i elevado al cubo es i al cuadrado por i, o sea, sería -i elevado a la cuarta es igual a i al cuadrado, o sea, sería -1 al cuadrado, sería 1. Ahora mira, si elevamos i a la quinta, este es lo mismo que elevar i a la cuarta por i, pero i a la cuarta te ha salido 1, entonces te sale i. I a la sexta va a ser igual a i a la cuarta por i al cuadrado. I a la cuarta nos salió 1 y el cuadrado es -1, entonces nos sale -1. I elevado a la séptima es i a la cuarta por i al cubo, pero i a la cuarta es para nosotros 1 e i al cubo es -i, entonces nos saldría -i. I a la octava sería igual a i a la cuarta elevado al cuadrado. I a la cuarta es 1, 1 elevado al cuadrado 1. Como nos damos cuenta, se están repitiendo, ¿sí o no, chicos? Fíjate los resultados
salen números iguales. ¿Estamos bien? Eso quiere decir que como se repiten las potencias de i, podemos tomarlo de manera general de la siguiente manera. I a la 1 es i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i, e i a la cuarta es 1. Entonces nosotros podríamos generalizar, ¿sí o no, chicos? Podríamos poner como una regla general que i elevado a un exponente múltiplo de 4, 8, 12, etc., siempre nos va a dar como resultado 1. Para todo múltiplo de 4, positivo o negativo. Asimismo, chicos, si nosotros tenemos la expresión i elevado a un múltiplo de 4 más n, esto va a ser igual a i elevado a la n. Para todo múltiplo de 4, igual que el anterior caso, que sea positivo o negativo. Y también, si nosotros comenzamos a sumar i a la 1 más i al cuadrado más i al cubo más i a la cuarta, nos damos cuenta que nos sale 0, ¿sí o no, chicos? Entonces esto lo podemos generalizar. Esto generalizando lo podemos poner así: i elevado a la n más i elevado a la n más 1 más i elevado a la n más 2 más i elevado a la n más 3. Esto debe ser igual a 0 para todo valor de n entero. ¿Cómo trabajar con las potencias de la cantidad imaginaria? Por ejemplo, que nos pidan hallar el valor de i elevado a la 2018. Siempre que tengamos i elevado a un exponente, hay que tratar de expresar este exponente como múltiplo de 4. Para eso, recordamos que un número es múltiplo de 4 solamente en función de sus dos últimas cifras. Entonces, el número 2018, nosotros vamos solamente a analizar sus dos últimas cifras. 18 es múltiplo de 4 más 2. ¿Por qué? Porque si divido 18 entre 4, 4 por 4 es 16, nos sobra 2. Entonces es múltiplo de 4 más un residuo 2. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría i elevado a la múltiplo de 4 más 2. Pero recuerda la propiedad que hemos hablado. I elevado a un múltiplo de 4 más un residuo es i elevado solamente al residuo. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a poner i elevado al cuadrado. Y como sabemos nosotros, i es la raíz cuadrada de menos 1, entonces elevado al cuadrado nos salió menos 1. ¿Cómo calcularíamos, por ejemplo, el resultado de i a la menos 6219? Hacemos lo mismo, chicos, ponemos a 6219 como múltiplo de 4. Recuerda que para eso solamente tengo que analizar a las dos últimas cifras. 6219, este 19 es múltiplo de 4 más 3. 4 por 4 es 16, nos está sobrando 3. Entonces, como tenemos menos 6219, será, recuerda que el múltiplo de 4 no se ve alterado si tiene un signo menos, será lo mismo que poner i elevado a la múltiplo de 4 menos 3. ¿Está bien, chicos? Entonces nos va a salir a nosotros lo siguiente, ¿no? Si acá es múltiplo de 4 menos 3, aprovechando lo que manejas del curso de aritmética, lo puedes cambiar ese residuo como múltiplo de 4 más 1, ¿sí o no? ¿De dónde salió el 1? De restar el 4 con el 3. Entonces te está quedando i elevado a la 1. O sea, te está quedando solamente i. ¿Cómo podríamos hallar, chicos, por ejemplo, la expresión e, que es igual a la raíz cuadrada de menos 1, elevado a la 2013, esto a la 2014 y esto a la 2015? Entonces recordemos que menos 1
es para nosotros y al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de y al cuadrado, esto es y. Entonces vamos a expresar el 2013, siempre que sea un exponente de y, como una potencia, como un múltiplo de 4 más un residuo. 13 es múltiplo de 4 más 1. Entonces nos va a quedar la expresión de esta forma. Y elevado a la múltiplo de 4 más 1, y esto elevado a la 2014, y esto elevado a la 2015. Recordando divisibilidad, cuando tenemos un múltiplo más un residuo elevado a ciertos exponentes, estos exponentes solamente afectan al residuo. Entonces nos va a quedar y elevado a la múltiplo de 4 más 1 a la 2014, y esto elevado a la 2015. Chicos, pero 1 elevado a cualquier exponente siempre nos va a salir 1, ¿sí o no? Entonces nos está quedando y elevado a la múltiplo de 4 más 1, lo cual es equivalente a y a la 1. Por lo tanto nos salió y. Veamos un ejemplo más. Piden calcular la expresión m, que es igual a i elevado a la 16 a la 17 a la 18, más i elevado a la 18 a la 19 a la 20, más i elevado a la 21 a la 22 y a la 23. Lo que tenemos que hacer por acá, chicos, es operar cada uno de ellos de manera independiente. Por ejemplo, el i elevado a la 16 a la 17 y la 18. Este 16, como tú muy bien sabes, este numerito es múltiplo de 4. Entonces te va a quedar i elevado a la múltiplo de 4 a la 17 a la 18. Pero si el múltiplo se eleva a cualquier número, no deja de ser múltiplo de 4. Entonces este es i elevado a la múltiplo de 4, lo cual sabemos nosotros que nos sale 1. En el siguiente, i a la 18, a la 19, a la 20. Ese 18, chicos, como sabemos nosotros, es múltiplo de 4 más 2. Este queda un múltiplo de 4 más 2 elevado a la 19 y a la 20. Y lo que sabemos nosotros es que solamente va a afectar al residuo los exponentes 2 a la 19 y a la 20. 2 elevado a la 19 y este a la 20, es obvio que nos va a salir una cantidad múltiplo de 4, ¿sí o no? Basta que sea 2 al cuadrado, a partir de 2 al cuadrado ya nos sale un múltiplo de 4. Como tenemos 2 a la 19, está asegurado que va a ser múltiplo de 4 el resultado. Entonces nos ha quedado por acá y elevado a la múltiplo de 4 más múltiplo de 4, lo cual nos está saliendo y elevado a la múltiplo de 4, lo cual nos sale 1. Ahora tendríamos i a la 21, a la 22 y esto elevado a la 23. Ese 21 es un número múltiplo de 4 más 1, elevado a la 21, a la 22 y esto a la 23. Sabemos que solamente va a afectar esos exponentes al residuo, y 1 elevado a cualquier numerito siempre nos está saliendo 1. Entonces nos salió i elevado a la múltiplo de 4 más 1, que es lo mismo que i elevado a la 1. Por lo tanto nos sale i. Eso quiere decir que nos saldría 1 más 1 más i. Por lo tanto nos salió 2 más i. Lo que se le conoce como un número complejo. Se llama número complejo a un par ordenado de números reales, al cual le vamos a denotar con un z mayúscula. Entonces un número complejo para nosotros va a estar de esta forma: z igual a un a, b, donde a y b pertenecen a los números reales, y se le va a conocer a la letra a, vamos a ponerle así, primera componente, la primera componente del par ordenado. Él va a ser para nosotros la parte real de z, y se va a denotar de la siguiente manera: r de z, este es a. Luego tenemos a b, que sería la segunda componente, al cual se le va a llamar la parte imaginaria de z, y se va a denotar de la siguiente forma, ¿no? Y m de z, esto es b. El conjunto de los números complejos, denotado por c,
se define como R por R, un producto cartesiano de los reales por los reales, y se va a expresar de manera general de la siguiente forma: C es igual a R por R, entonces A, B, tal que A pertenece a los reales y B también pertenece a los reales. Por ejemplo, si tengo un número z de la forma 4 menos 3, este es un número complejo. Z pertenece al conjunto de los complejos, donde tiene una parte real igual a 5 y tiene una parte imaginaria igual a menos 3. Vamos a ver, chicos, cómo representar geométricamente a un número complejo. Sabemos que un número complejo lo estamos denotando como z, es un par ordenado AB. Esto pertenece al conjunto de los complejos. Vamos a tomarlo con A una cantidad mayor que 0 y B mayor que 0. Si este fuera el caso, su representación geométrica sería la siguiente. Vamos a llamarle a este X el eje real y vamos a llamarle a este Y el eje imaginario. Y por aquí vamos a ubicar al par ordenado A, B. ¿Está bien? Donde si trasladamos a los ejes, por aquí va a estar A y por aquí va a estar B. A esta flechita que hemos colocado por aquí, él es el afijo de Z, así se le conoce. Este sería el radio vectorial del complejo Z. Y este origen se le va a conocer como el polo. Veamos, chicos, lo que es ahora una igualdad de números complejos. Supongamos que tenemos dos números Z1 y Z2 que pertenecen al conjunto de los complejos. Como sabemos que pertenece a este conjunto, entonces cada uno es un par ordenado. Z1 sería A, B, y Z2 es igual a C, punto y coma D. Si Z1 y Z2 son iguales, sí, solo sí, cuando A sea igual a C y B sea igual a D. En ese único caso se dice que estos números son complejos iguales. Por ejemplo, si tenemos el número Z1 igual a 5y menos 3 y el número Z2 igual a x menos 4, x menos y, nos piden hallar x más y siendo Z1 y Z2 números iguales. A ver, chicos, si Z1 y Z2 son iguales, entonces sus primeras componentes deben de ser iguales, ¿sí o no? Al igual que la segunda. Entonces se va a formar dos ecuaciones. 5 es igual a x menos 4 y la otra ecuación sería y menos 3 es igual a x menos y. Resolviendo la primera, nos saldría que x es igual a 9. Y si reemplazamos eso, tendríamos 2y menos 3 es igual a 9, y sería 6. Por lo tanto, lo que nos pide sería 9 sumado con 6, 15.
Chicos, algunas operaciones fundamentales que se pueden realizar con los números complejos. Empecemos con la adición. Si tenemos dos números complejos z1 igual a AB y al par ordenado AB y z2 igual al par ordenado CD, ambos que pertenecen al conjunto de los complejos, la adición se define de la siguiente manera: z1 sumado con z2 debe ser igual a A más C, B más D. Y en la multiplicación, z1 multiplicado por z2 se va a multiplicar A y C y se va a restar con el producto de B y D, y ese va a ser nuestra primera componente del producto de los dos complejos. Sería A por C menos B por D, y luego tendríamos AD sumado con BC. Ese sería, chicos, el par ordenado que representa al producto de estos dos números complejos. Por ejemplo, supongamos que tengamos los pares ordenados Z1, 3, 1 y Z2, 4, 6. Y ahí tenemos nuestros dos complejos. Si quisiéramos hallar la suma, Z1 más Z2, lo único que tendríamos que hacer es sumar las primeras componentes. Sería 3, 1 más 4, 6. Sería 3 más 1 en la primera componente y 4 más 6 en la segunda. 1 más 6, perdón. Por lo tanto, el número complejo que representa la suma de estos dos es 4,7. Y si nos preguntaran el producto Z1 multiplicado por Z2, entonces tendría que multiplicar a 3, 1 por 4,6. Hemos quedado, chicos, que aquí para multiplicar dos números complejos va a ser la primera componente del producto el resultado de la diferencia de las primeras componentes menos el producto de las segundas. Y la segunda componente va a ser igual a multiplicar la primera componente del primer número complejo con la segunda del otro, y a este sumarle el producto de la segunda componente con la primera del otro número complejo. Entonces nos quedaría que Z1 multiplicado por Z2 nos sale a nosotros 3 por 4 menos 6, estamos hablando de 6. 3 por 6, 18 más 4, 22. 6, 22. Veamos las clases de números complejos que existen, chicos. Tenemos el número complejo Z de la forma A, B, que pertenece a los complejos. Un tipo de complejo es el complejo real. Z es un complejo real si solo si B es una cantidad diferente de 0. O sea, la parte imaginaria no debe de existir. B debe ser igual a 0. Otro tipo de número complejo es el complejo imaginariamente puro. Es lo contrario al caso anterior, ¿no? Él es un complejo imaginario puro siempre que la parte real no exista. Entonces, sí, solo sí, en la parte real, en este caso A, sea igual a 0 y obviamente B sea diferente de 0. Y tenemos también, chicos, lo que es el complejo nulo. Sí, solo sí, A y B ambos son 0. Veamos un pequeño ejemplo, chicos. Supongamos que tenemos el número complejo Z igual a 3 menos X, Y menos 4. Y nos piden los valores de X e Y para que se cumpla lo siguiente.
que el número sea un complejo real. Si él es un complejo real, se debe de cumplir que la parte imaginaria debe ser cero, ¿sí o no, chicos? Y la parte imaginaria es la segunda componente, entonces y menos 4 debe ser igual a cero. Por lo tanto, y debe de ser 4. En el caso de que nos pidan un complejo imaginario puro, ese es en el caso, chicos, en que la parte real no exista. O sea, el primer componente, en este caso 3 menos x, este sea igual a 0. Y la parte imaginaria, y menos 4, sea una cantidad diferente de 0. Por lo tanto, nos saldría que x es 3, y sería cualquier número real menos el número 4. Y que nos pidan en la letra C un complejo nulo. Un complejo es nulo si es que ambas partes, la real y la imaginaria, ambas sean iguales a 0. Entonces nos quedaría que 3 menos x es 0 y y menos 4 es 0. Por lo tanto, x es 3 y en este caso y sería 4. Forma binómica o cartesiana de un número complejo. Siendo z igual a a, b un número complejo, su forma binómica es la siguiente. Su forma binómica es de la forma z es igual a más bi, donde tanto a y b pertenecen a los números reales y es para nosotros la unidad imaginaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número complejo z igual a 5,4, esto es lo mismo que expresar z 5 más 4i. Si tenemos el número complejo w es igual a menos 4 menos 3, es lo mismo que expresar w como menos 4 menos 3i. Un último ejemplo, si tenemos el número complejo z1 igual a menos 1 medio raíz cuadrada de 3 sobre 2, esto es lo mismo que expresar z1 como menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2i. Veamos lo que son los números complejos conjugados. Si tenemos el número complejo z igual a más bi, su conjugado se denota de la siguiente manera. Se coloca un z con una rayita arriba y se copia la parte real tal cual, se cambia de signo en la parte imaginaria. Conjugado de z es igual a menos bi. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número complejo z igual a 8 más 2i, entonces el conjugado de z sería 8 menos 2i. Si tuviéramos z igual a menos 7 menos 3i, el conjugado sería 7 más 3i. Por ejemplo, si el número complejo fuera menos 4i, entonces su conjugado sería 4i. Y si el número complejo solamente tuviera parte real, entonces su conjugado sería de la misma forma. Un número complejo es opuesto a otro cuando su parte real y su parte imaginaria tienen signos opuestos al original.
Si tenemos el complejo Z igual a más BI, su opuesto se denota de la siguiente manera. Vamos a llamarle al opuesto Z asterisco igual a menos A menos BI. Por ejemplo, si tengo el número complejo Z igual a 3 más 7i, entonces su complejo sería su complejo opuesto menos 3 menos 7i. Si tuviéramos al número complejo Z igual a 8 menos 20i, entonces su opuesto sería menos 8 más 20i. Si por ejemplo el número complejo tendría solamente parte imaginaria, supongamos que fuera 4i, entonces su opuesto sería menos 4i. Veamos cómo realizar operaciones con números complejos en forma binómica. Supongamos que tengamos dos complejos, Z1 igual a más BI y Z2 igual a C más DI. Con estos dos números vamos a ver las operaciones que se pueden realizar. Comencemos con la operación de adición. Tenemos Z1 más Z2, se van a sumar las partes reales A más C más B más D por I. Ahora veamos en la sustracción. Z1 menos Z2 va a ser A menos C más B menos D por I. En la multiplicación, Z1 multiplicado por Z2 es A por C menos B por D más AD más BC multiplicado por I. Para la división de números complejos en forma binómica, lo que se hace es multiplicar a ambos términos, ambos números, por el conjugado del divisor. Si tenemos Z1 entre Z2, multiplicándolo por el conjugado, nos quedaría una expresión de esta forma: AC más BD entre C cuadrado más D cuadrado. Esa sería en la parte real, y en la parte imaginaria tendríamos BC menos AD C cuadrado más D cuadrado I, para lo cual el número complejo Z2, el que hace de divisor, debe ser diferente de 0, 0. A ver, chicos, veamos un ejemplo como calcular cada una de las operaciones indicadas. Por ejemplo, si tuviéramos dos números complejos, vamos a llamarle Z1 2 más I, y otro número complejo vamos a llamarle Z2 menos 3 más 2i, que nos pidan hallar su suma, su diferencia, su producto y su cociente. Z1 más Z2, chicos, sería operar las partes reales, sería 2 menos 3 más 1 más 2i. Entonces está quedando menos 1 más 3i.
En la diferencia restamos la parte real, sería 2 menos 3, lo cual se va a convertir en más. Esto más 1 menos 2i. Entonces nos quedaría 5 menos i. En el producto Z1 por Z2 tendríamos que multiplicar 2 por menos 3, lo cual nos saldría menos 6, y luego 1 por 2, lo cual nos daría por acá 2, sería menos 6 menos 2 más 4 menos 3i, lo cual nos va a salir menos 8 más i. Y en la división tendríamos que multiplicar a por c, que nos da menos 6, más b por d. B por d nos va a dar para nosotros 2 entre c cuadrado más d cuadrado. Estamos hablando de 2 al cuadrado y menos 3 al cuadrado. Eso sería en la parte real. Y en la parte imaginaria sería b por c, que es menos 3, restado con a por d, que nos da menos 4, entre 9 más 4. En la parte imaginaria por i. Entonces nos quedaría menos 4 treceavos menos 7 treceavos de i. Veamos cómo calcular el módulo de un número complejo. El módulo de un complejo z de la forma a más bi se define de la siguiente manera. Se le coloca a z dentro de un valor absoluto, es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Donde el módulo de z debe ser una cantidad mayor o igual que 0. También se puede representar el módulo de z, se puede representar de esta forma, como un r. Geométricamente z, el módulo de z, es la longitud del radio vector que representa al número complejo z. Podemos graficar esa expresión. Supongamos que tenemos el complejo z igual a más bi, donde a sea una cantidad mayor que 0 y b también sea mayor que 0. Entonces, el módulo de z se expresa en la gráfica de la siguiente forma. Grafiquemos en la vertical el eje imaginario, en la horizontal el eje real. Vamos a colocar acá b, por aquí a. Entonces el módulo de z viene representado por la longitud de este radio vector. Por ejemplo, si tuviéramos el número complejo z igual a menos 3 más 4i, entonces el módulo de z sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Veamos una aplicación. Que nos pidan el valor de k, siendo k igual a 1 más z multiplicado por 1 más el conjugado de z más 1 menos z multiplicado por 1 menos el conjugado de z, sabiendo que el módulo de z es igual a raíz de 10.
A ver, chicos. Resolviendo, nos va a quedar haciendo una distributiva. 1 por 1. Nos va a quedar acá 1 más conjugado de z más z más el complejo por su conjugado. Ahora en el otro lado tocará más 1 menos conjugado de z menos z menos con menos te va a dar más z por el conjugado de z. ¿Está bien? Ahora vamos a eliminar. Aquí tenemos conjugado de z menos conjugado de z se fue. Z positivo, z negativo se canceló. Entonces nos está quedando 1 más 1, nos está quedando 2, más z por su conjugado, más z por su conjugado. Chicos, pero cuando un número se multiplica, un número complejo se multiplica por su conjugado, te da como resultado el módulo de z al cuadrado. Entonces tendrías 2 más 2 veces el módulo de z al cuadrado, que nos quedaría 2 más 2 por la raíz de 10 al cuadrado. 2 más 20, 22. Veamos, chicos, la forma polar o trigonométrica de un número complejo. Siendo z un número complejo, a más bi, distinto de 0, se puede graficar de la siguiente forma. Construimos nuestro eje imaginario, nuestro eje real. Tendríamos por aquí el módulo de z. A ver, chicos, de la figura sombreada, del triángulo sombreado, tendríamos que A es para nosotros el módulo de z multiplicado por el coseno de teta. Y B sería el módulo de z multiplicado por el seno de teta, donde obviamente la tangente de teta sería para nosotros B sobre A. Si esto lo reemplazamos en z, A más BI, entonces nos quedaría de esta forma. Z es igual al módulo de z por el coseno de teta más el módulo de z por el seno de teta por i. A esta forma podremos factorizar el módulo de z. Nos quedaría z por el coseno de teta más i por el seno de teta. Esta forma de expresar un número complejo se le llama forma polar o trigonométrica de z, donde el ángulo teta va a ser para nosotros el argumento de z y se va a representar así. Y ya sabemos que esto nos representa el módulo de z. Abreviadamente podríamos poner así: z es igual a módulo de z por 6 de teta. Tener en cuenta, chicos, una observación. El argumento de z, el valor de teta, puede tomar infinitos valores si le adicionamos un número entero de vueltas, que sea de la forma 2πk, pero a solo aquel teta que pertenece al intervalo 0, 2pi, a ese se le llama
argumento principal de z, perdón. Y se denota de la siguiente forma, ¿no? Argumento de z igual a teta. Ahora, ¿cómo calculamos teta? Veamos los casos que se pueden presentar. Si z es conocido de la forma a más bi, ya sabemos que esto tiene que ser diferente de 0, entonces se calcula teta de la siguiente manera. Primer caso, a ver, si a y b son positivos, entonces teta pertenece al primer cuadrante y sería igual al valor que toma alfa. Ahora, si a es un valor negativo y b es positivo, entonces teta pertenece al segundo cuadrante y teta sería igual a 180 grados menos el valor de alfa. Ahora, si a y b son negativos, teta pertenece al tercer cuadrante. Entonces teta sería igual a 180 grados más alfa. Y si a es positivo y b es negativo, entonces teta pertenece al cuarto cuadrante. Y teta sería igual a 360 grados menos alfa. Ahora, ¿y dónde está alfa? Alfa se va a calcular a partir de la siguiente expresión. Tangente de alfa es igual al valor absoluto de b sobre a, donde alfa debe ser un ángulo agudo. Veamos un ejemplo, chicos, cómo expresar en forma trigonométrica el siguiente complejo. Z igual a 2 más 2i. A ver, chicos, lo primero que vamos a buscar acá son los valores de a y de b. A es la parte real, que sería para nosotros 2. A vale 2. Y como es mayor que 0, y b vale 2, que también es una cantidad mayor que 0, entonces teta pertenece al primer cuadrante. Y si pertenece al primer cuadrante, entonces teta debe ser igual a alfa. Pero sabemos nosotros que para hallar alfa lo que calculamos es su tangente. Y la tangente de alfa era el valor absoluto de b sobre a. Entonces sería 2 sobre 2 sería 1. Por lo tanto, tangente de qué ángulo es 1, de 45 grados. Alfa es 45 grados, por lo tanto, teta también lo es. Además, necesito calcular el módulo de z, que sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. En este caso, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado sería la raíz cuadrada de 8. Entonces, el módulo de z sería 2 raíz de 2. Entonces, para expresar z en forma trigonométrica, sería z es igual a 2 raíz de 2, pues el módulo por coseno de 45 más i por el seno de 45. Y si lo queremos expresar de manera abreviada, z sería igual a 2 raíz de 2 cis de 45. Veamos, chicos, otro ejemplo, cómo transformar a su forma polar el número complejo z igual a menos 3 menos raíz de 3i. Lo que tenemos que hacer, chicos, acá es identificar los valores de a y de b. A en este caso es menos 3, por lo tanto es una cantidad menor que 0. Y b es menos raíz de 3, que también es otra cantidad menor que 0. Con lo cual el ángulo teta, si ambos son negativos, pertenece al tercer cuadrante. Y sería igual a 180 más alfa. Pero recuerda que para hallar alfa, su tangente se calculaba dividiendo el valor de b entre a.
O sea, sería menos raíz de 3 entre menos 3 sería raíz de 3 sobre 3. Lo cual es, chicos, la tangente de un ángulo conocido, ¿sí o no? Esta es la tangente de 30 grados. Alfa vale 30 grados. Por lo tanto, si alfa vale 30 grados, entonces teta vale 210 grados. 180 más 30. Entonces tendríamos que el módulo de z sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces sería menos 3 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado. Nos está saliendo 12. Entonces el módulo de z sería 2 raíz de 3. En la forma polar z sería igual a 2 raíz de 3 multiplicado por el coseno de 210 grados más i por el seno de 210 grados. Veamos, chicos, algunos ejercicios de cómo operar con números complejos. Ejercicio número 1. Siendo z un número complejo que cumple la siguiente relación: z es igual a 1 más i elevado al cuadrado más 1 menos i elevado al cubo entre 1 menos i elevado al cuadrado más 1 más i elevado al cubo. Nos piden calcular el valor de la parte imaginaria de z menos 1 entre la parte real de z más 1. A ver, chicos, sabemos que cuando desarrollamos 1 más i elevado al cuadrado, nos está saliendo un binomio del cual nos va a quedar 2i. Y lo mismo va a suceder cuando desarrollemos 1 menos i al cuadrado. También nos va a dar 2i. Adecuamos z para usar estas dos propiedades. Nos quedaría ver de la siguiente manera: z va a ser igual a 1 más i al cuadrado más 1 menos i al cuadrado por 1 menos i. Y en el denominador, con la misma idea, 1 menos i al cuadrado más 1 más i al cuadrado por 1 más i. Entonces vamos a reemplazar su equivalente. 1 más i al cuadrado es 2i. 2i más menos 2i multiplicado por 1 menos i entre menos 2i más 2i por 1 más i. A ver, chicos, cuando comenzamos a operar, puedo factorizar, por ejemplo, en el numerador puedo factorizar el 2i. Nos quedaría 1 menos 1 más i. Y en el denominador, haciendo lo mismo, factorizando 2i, nos quedaría menos 1 más 1 más i. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por acá? Esto se va a eliminar, al igual que aquí debajo, y nos ha quedado 2i por i entre 2i por i. Como nos damos cuenta, son iguales, por lo tanto nos sale 1. Quiere decir que el número complejo z sería parte real 1 en la parte imaginaria 0. 1 más 0i. Entonces, reemplazando, la parte real es 1, la parte imaginaria de z es 0. Entonces reemplazaríamos en los que nos piden calcular. Parte imaginaria de z menos 1 entre parte real de z más 1 sería igual a 0 menos 1 entre 1 más 1. Nos daría menos 1/2. Vamos con otro ejemplo. Que nos pidan calcular el módulo del complejo que debe sumarse al número 1 menos raíz de 3i elevado a la cuarta para que el resultado sea un número complejo de módulo 4 y argumento 120.
Entonces, chicos, si tenemos su módulo y tenemos argumento, entonces podemos ponerlo de la forma polar. Nos quedaría, a ver, un número z complejo más 1 menos raíz de 3i elevado a la cuarta debe ser igual a 4 por el coseno de 120 grados más i por el seno de 120. Despejando z, chicos, nos quedaría así, ¿no? Z es igual a 4 por coseno de 120 es menos un medio más raíz de 3i sobre 2, que sería el seno de 120. A eso hay que restarle 1 menos raíz de 3i a la cuarta, que lo vamos a expresar de esta forma: 1 menos raíz de 3i al cuadrado y todo esto al cuadrado. A ver cómo nos quedaría esta expresión. Hacemos la distributiva con el 4, z nos saldría menos 2 más 2 raíz de 3i. Tendríamos esto menos 1 menos raíz de 3i. O sea, está saliendo, chicos, 2 menos 2 raíz de 3i. Y todo esto elevado al cuadrado. A ver cómo nos está quedando. Menos 2 más 2 raíz de 3i sería menos 4 menos 8 raíz de 3i más 12. Esa expresión salió de desarrollar el binomio. Entonces z nos quedaría menos 2 menos 4, nos ha quedado menos 6, más este 12 nos quedó 6. 6 menos 6 veces raíz de 3i. Ya, ese es el número complejo que necesitamos. Pero nos están preguntando calcular el módulo de este complejo. Entonces sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 6 raíz de 3 elevado al cuadrado, lo cual nos salió, factorizando 6 al cuadrado, nos quedó 1 más 3. Entonces el módulo de z ha sido 6 por 2, o sea 12. Ejemplo número 3. Hallar el módulo del siguiente complejo. W es igual a iz más 1 entre iz menos 1 más iz menos 1 entre iz más 1, donde z es un número complejo de la forma coseno de teta más i seno de teta, y teta pertenece a pi 3 pi medios. A ver, chicos, comenzamos a operar multiplicando aquí en aspa. Nos quedaría iz más 1 elevado al cuadrado más iz menos 1 elevado al cuadrado entre una diferencia de cuadrado nos quedó por aquí, iz al cuadrado menos 1 al cuadrado. A ver, en el numerador vamos a aplicar, es una identidad conocida, chicos, cuando tenemos a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado, nos da 2 veces la suma de cuadrados de a y de b. Entonces nos quedaría 2 veces iz al cuadrado más 1 entre menos z al cuadrado menos 1. Dándole forma nos quedaría w es igual a 2z al cuadrado menos 1 entre z al cuadrado más 1. Sabemos nosotros que z en su forma polar es coseno de teta más i seno de teta. Por lo tanto, elevando esta expresión al cuadrado nos quedaría z al cuadrado es coseno de 2 teta más i seno de 2 teta.
ahora nos ha quedado lo siguiente. Esto reemplazando en lo que teníamos hace un momento, nos queda que W es igual a 2 veces coseno de 2 teta más I seno de 2 teta menos 1 entre coseno de 2 teta más I seno de 2 teta más 1. Pero chicos, utilizando propiedades trigonométricas, sabemos que coseno de 2 teta menos 1 es menos 2 seno al cuadrado de teta, y coseno de 2 teta más 1 es 2 coseno al cuadrado de teta más coseno por seno. Entonces la expresión nos quedaría así. Nos quedaría 2 menos 2 seno al cuadrado de teta más 2i coseno de teta seno de teta. Esto entre 2 coseno al cuadrado de teta más 2i coseno de teta seno de teta. Entonces chicos, nos queda la expresión de esta forma, ¿no? Factorizando 2 seno de teta, nos quedó menos seno de teta más i coseno de teta. Y debajo, factorizando coseno de teta, nos queda coseno de teta más i seno de teta. Pero no te olvides que i seno de teta menos seno, i coseno de teta menos i seno de teta entre coseno de teta más i seno de teta, esto te da el número imaginario i. Por lo tanto nos queda que W es igual a 2 tangente de teta i. Y como te piden su módulo, sería 2 tangente de teta.